¿Cómo les va? Agustín, Lucas, Marilyn, ¿qué tal? Buenas, profe. ¿Cómo va? Buenas. Buenas tardes. Bueno. Sí, decime. Sí. Ujú. Es que no hay que verificarlo. Ambas cosas, digamos, nosotros asumimos, perdón, les pedimos a ustedes que asuman, ¿sí? Les pedimos a ustedes que asuman que los textos se van a cargar correctamente. ¿Bien? Entonces, vos trabajás como si el punto estuviera. Si quisieras validarlo, lo podés hacer y todo, pero en realidad no lo pedimos. Acá nadie te va a corregir un parcial esperando que vos lo valides. Eso no importa, eso se asume que es así, por un lado. Y por otro lado, lo que nosotros decimos es que cuando vos encuentres un espacio, ¿sí? Considera que la palabra terminó. Punto. O sea, no hay... de vuelta. Ujú. Ujú. Es que claro, digamos, eso es un problema que es muy complejo. Digamos, no es tan sencillo de hacer. Por eso justamente que tampoco lo revisamos ahora. No hay una respuesta fácil para decirte eh, cómo resolver eso, digamos, manualmente. Existe algo que se llaman expresiones regulares, pero tampoco, también, digamos, tenés que estar empezando a jugar ahí que no esté la coma. Digamos, no es un tema sencillo. ¿Sí? No es algo, yo te puedo explicar un ratito, digamos, cómo hacer esa validación, porque entra a jugar lo que significa para vos una palabra. ¿Sí? Si yo te digo, eh, ¿cómo delimitas una palabra, digamos? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Vale un numeral es parte de una palabra o no es parte de una palabra? ¿Un dígito es parte de una palabra o no es parte de una palabra? No es algo precisamente sencillo. Por eso es que nosotros decimos, bueno, el espacio la separa y cualquier cosa que esté ahí adentro es parte de la palabra y chao. Digamos. ¿Sí? No hay una respuesta breve para darte respecto a cómo podrías hacer esa validación. No hay problema. Bueno, vamos a aprovechar entonces que son las 35 y vamos a arrancar con unos ejercicios para practicar para mañana. ¿Sí? Permítanme que les comparta la pantalla. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a partir de nuestro esquema habitual, ¿sí? Que es algo que ustedes ya a esta altura lo tienen bastante aceitado. Y vamos a tratar de resolver estos tres puntos que les pongo acá. ¿Qué dicen? Queremos saber, en primer lugar, cuántas palabras no tienen, no tienen algún dígito en la primera mitad, ¿sí? En la primera mitad de la palabra. Luego vamos a buscar cuál es el promedio de letras por palabra de aquellas palabras que contengan dígitos cuyo valor coincida con el número de caracteres de la palabra. ¿Sí?
Por ejemplo, en el carácter 2, que haya un 2. ¿Sí? Esa es una palabra con la que queremos contar. Y el porcentaje de palabras que terminan con la primera letra o carácter, ¿sí?, del texto. Entonces yo escribo, por ejemplo, hola mundo, quiero saber cuántas palabras terminan con la H. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar como siempre a dividirlo en, vamos a dividir en, digamos, pequeños problemas. Y por las dudas, ya que es nuestro último repaso antes del parcial, por si alguien no tenga claro este diagrama como diagrama macro, como una especie de plantilla, digamos, para este tipo de ejercicios, vamos a repasarlo, ¿sí? Tenemos, bueno, obviamente el inicio. Necesitamos mínimamente estas dos variables, que es el contador de letras o contador de caracteres de una palabra, y el contador de palabras, porque en general, digamos, es básico que podemos hacer con esto, es contar cuántas palabras hay en el texto de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos, ¿sí? Cargamos el texto, que asumimos, ¿sí? Asumimos que tiene un punto final. Opcionalmente, podemos convertir todo a minúsculas. ¿Qué significa opcionalmente? Significa que podemos hacerlo para desentendernos de estar, por ejemplo, si me preguntan qué palabras tienen M, yo no quiero estar preguntando si la M es minúscula o la M es mayúscula. ¿Sí? Entonces yo puedo, de entrada, convertir todo el texto a minúscula. Esto me va a servir solamente si ninguno de los ejercicios me pide discriminar mayúsculas y minúsculas, exactamente como dice Lucas, ¿sí? Si alguien me dice, yo quiero saber cuántas palabras tienen dos mayúsculas o algo así, ya por supuesto hacer esto me arruinaría el ejercicio, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer, pero solo cuando no importe la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Luego empezamos en el for, ¿sí? For char in texto. Obviamente los nombres pueden ser distintos, obviamente, ¿sí? Pero bueno, es una forma fácil de iterar sobre la palabra, de recorrer cada uno de los caracteres, teniendo en cuenta que esto va a hacer que cada carácter del texto, en cada vuelta del ciclo, se guarde en la variable char. ¿Bien? Profe, ¿podría achicar un poquito el diagrama? Quiero Sí. sacarle captura. Bueno, en realidad lo he subido alguna vez, pero bueno, lo pueden capturar también si quieren de acá. Listo, profe, Bien. gracias. Después, por cada carácter, porque acuérdense que nosotros estamos procesando carácter por carácter, esa es la esencia, digamos, de este tipo de ejercicios. Por cada carácter, nos dividimos en dos mundos. Hay una primera decisión que tomar. Estamos, estamos dentro de una palabra, ¿sí? Dentro de alguna palabra, o llegó un espacio, un punto, algún carácter separador y es muy posible que haya terminado una palabra, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, decimos, si el carácter es distinto de punto y es distinto de espacio, si nos vamos por la derecha, si nos vamos por la rama verdadera, sabemos entonces que, que estamos dentro de una palabra, ¿sí? Y si estamos en la rama falsa de esta condición, muy posiblemente termina la palabra. Bien, ¿qué hacemos dentro? ¿Qué hacemos en la rama verdadera? ¿Qué hacemos dentro? ¿Sí? ¿Qué hacemos dentro de la palabra? Y bueno, lo primero que podemos hacer es contar cuántas letras o cuántos caracteres tiene esa palabra que estamos procesando. ¿Para qué? Y bueno, para después saber, cuando haya finalizado la palabra, cuántos caracteres vi en cada palabra. Por la rama izquierda, por la rama falsa, sería que llegó un espacio o un punto. O sea, básicamente es muy posible que haya terminado una palabra. ¿Por qué digo muy posible que haya terminado la palabra? Y bueno, porque si el contador de letras de palabras es 0, significa que no hubo caracteres dentro de la palabra antes de que llegue el espacio. Por ejemplo, han llegado dos espacios seguidos, o yo le pedí el texto al usuario, el usuario me puso punto, apretó enter, cosas así. Entonces, cuando veo el espacio, lo primero que pregunto es si hubo caracteres, con el contador de letras de palabra o el contador de caracteres de palabra es mayor que 0. Si es mayor que 0, ahí sí ya tengo la confianza para contar una palabra. Entonces acá el contador de palabras lo incremento en 1. Después hago todo lo que tenga que hacer cuando haya finalizado la palabra y antes de
irme antes de pasar a la próxima palabra, si es que hay una siguiente, borro, bajo, limpio todas las variables que tienen que ver con una palabra en particular. La principal de esas variables es el contador de letras de palabras, ¿sí? Acuérdense que el contador de letras de palabras o contador de caracteres de palabras va contando las letras, los caracteres de cada palabra. Cuando llega un espacio y la palabra terminó, se vuelve a cero para empezar a contar de vuelta los de las próximas palabras. Bueno, ese es un esquema muy básico. En algún momento ese for va a terminar y recién ahí podré yo calcular y mostrar los resultados generales de todo, ¿sí? Porcentajes, promedio, lo que nos pide. Bien. Entonces for se separa el if cuando termina la palabra y donde va, estamos en cada carácter, exactamente loop. Bien. Bueno, ¿qué pido yo acá en estos tres ejercicios? Vamos por el primero. ¿Cuántas palabras no tienen dígitos en la primera mitad? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3 y algún texto, si hay algún dígito que está en la primera mitad de la palabra, esa palabra no tiene que contar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a empezar por ese punto. ¿Cuántas palabras no tienen dígito en la primera mitad? Obviamente, como nosotros queremos ver el contenido de los caracteres de una palabra, podemos empezar nuestro trabajo por la rama derecha, ¿sí? Es decir, bueno, vamos viendo carácter a carácter de esa palabra y vamos levantando acá pistas para que cuando termine la palabra lo evaluemos del otro lado, ¿sí? ¿Qué pistas, qué cosas creen que tendremos que analizar del lado derecho dentro de la palabra para poder responder cuántas palabras no tienen dígitos, ¿sí? No tienen ningún dígito en la primera mitad? ¿Qué les parece? Bárbaro. Lo primero que será, como nos dice Luca, sería discriminar si el carácter que estoy viendo es un dígito o no es un dígito, ¿sí? Eso lo podemos hacer de varias maneras, más sencillas, más complicadas, como se nos ocurra. Nosotros ahora vamos a asumir, que ya programamos una función que se llama esDígito, que nos devuelve true cuando es dígito, nos devuelve false cuando no lo es, ¿sí? La función Sebastián, ahora la vamos a ver cuando pasemos al código, vamos a ver. Num igual a false, true, sí, así de a simple vista parece bien, Sebastián. Bien, entonces decimos, lo primero que tendremos que hacer, lo primero que haremos es preguntar si el carácter que estamos viendo es un dígito o no es un dígito, ¿sí? Acuérdense, cuando decimos dígito nos estamos refiriendo básicamente que el carácter, en vez de ser una letra, un símbolo o algo, sea algún número del 0 al 9, ¿sí? Bien. Como ya tenemos hechas nuestras funciones, e insisto, después la podemos ver en el código, nosotros podemos asumir simplemente que es dígito, char, nos va a devolver true si este es un dígito y false si no lo es. ¿Bien? Ahora bien, nosotros queremos responder, si ustedes se fijan acá, queremos responder cuántas palabras no tienen dígitos, ¿sí? En la primera mitad. O sea que ahí vamos a tener dos cosas. En principio, si vimos un dígito, ya hay como una alerta. Es decir, yo quiero contar las palabras que no tienen dígitos en la primera mitad, estoy viendo un dígito, y bueno, lo primero será decir si un dígito puede que sí, puede que no, vamos a ver, ya hay una primera alerta, ¿sí? Lo segundo será ver si ese dígito que apareció dentro de la primera mitad de la palabra o no. Pero bueno, ya vemos cómo es eso, ¿sí? Entonces Agustina nos propone, dice, necesitamos una bandera y una posición. ¿Por qué nos dice esto Agustina? Nos dice, mira, justamente vos lo que querés detectar es que no haya dígitos. Entonces, bueno, si viste un dígito, por lo menos levanta una bandera, levanta una alarma diciendo, mira, vi un dígito. Pero como la segunda parte de nuestro problema nos dice que no queremos ver dígitos en la primera mitad de la palabra, entonces Agustina dice, mira, cuando yo estoy viendo cada carácter de la palabra, cuando estoy dentro de la palabra, yo no sé cuál es la longitud de la palabra.
porque yo la estoy procesando, estoy viendo un carácter, después viendo otro carácter, no sé cuándo termina la palabra. Entonces Agustina nos dice, guardemos la posición en el momento que ve el dígito. ¿Por qué? Porque de la rama derecha, donde yo estoy viendo cada carácter de la palabra, ¿sí? Yo no sé cuándo va a terminar esa palabra. Entonces me dices, mira, levanta una bandera, avisa que viste un dígito, avisa en qué posición lo viste, ¿sí? Lucas nos dice cómo sabemos en qué posición, y bueno, porque tengo el contador de letras de la palabra, el CLP. Guarda la posición. Entonces, cuando termine la palabra, cuando haya llegado a un espacio o haya llegado a un punto, ahí vas a mirar esas dos cosas y vas a ver, ¿hubo dígitos o no hubo dígitos? Y si hubo un dígito, ahí vamos a poder comparar esa posición, ¿sí?, con la mitad de la palabra. Ahora sí, nos avisa Marcos, José Marcos, nos dice, la única posición importante en este caso es la del primer dígito. Y no solo que es la única posición importante, sino que si no controlamos que es el primer dígito que vimos, vamos a pisar el palito y nos vamos a equivocar. Dejemos eso que nos menciona José de que sea el primer dígito, por un segundito lo dejemos de lado y vemos qué pasa si nos equivocamos con eso. Entonces, empecemos por lo que nos decía Agustín. Agustín nos decía, mira, si viste un dígito, levantemos alguna bandera, llamada bandera, hay dígitos o hubo dígitos, como quieran llamarla, hay dígitos igual a true. Vi al menos un dígito. Pero no me conformo con esto, sino que además digo, la posición del dígito que vi es igual al número de letras dentro de esa palabra que estoy viendo. Y eso me lo dicta el contador de letras de palabras. ¿Bien? Ahora, si no es un dígito, ¿yo tendré que hacer algo? Si es un dígito, levanto la bandera diciendo que lo vi al dígito y me quedo con la posición. ¿Sí? Pero si no es un dígito, de nada. Bueno, si no veo un dígito, fantástico, sigo de lo más bien. Ahora bien, si nosotros hacemos esto, ¿sí?, lógicamente, como estas son variables que puede ser que en algún momento entre por ese if o puede ser que no, ¿sí? Entonces, vamos a darles un valor inicial. Sí, Pedro, nosotros tenemos que validar que sea solamente el único. Por eso les decía, por un segundito guardemos con esa validación y vamos a ver qué pasa cuando no lo validamos, ¿sí? Y la agregamos, ¿bien? Entonces, como estas variables no siempre va a pasar el diagrama de flujo por ahí, vamos a darles un valor inicial para no tener problemas después. Entonces, bandera, hay dígito igual a false, en principio no hemos visto ningún dígito, y posición del dígito igual a, por ejemplo, 0. ¿Sí? Ahí vemos, Luca, la validación. Primero veamos qué pasa cuando no lo validamos, y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Perfecto. Entonces, avisamos que hay un dígito, guardamos la posición, y de la rama derecha no hace falta que hagamos nada más. Ya está. Bueno, vi un dígito, me quedé con la posición, ya está. Vamos a ver qué pasaría de la rama izquierda cuando la palabra ya terminó. ¿Qué pasa de este lado? De este lado, nosotros diríamos, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a ver si hubo o no hubo un dígito. ¿Sí? Y esto lo preguntamos fácil, porque del otro lado, cuando vimos dígito, levantamos la bandera. ¿Sí? Si bandera, hay dígito, es true, ¿sí?, entonces nosotros diremos, hemos visto un dígito. Pero nosotros no queríamos contar las palabras que tenían dígito. ¿Qué queríamos contar? Queríamos contar palabras que no tenían dígitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos importa saber? Nos importa saber si hay dígitos o que no hay dígitos. Más que distinto de dígito, que esto sea falso. ¿Sí? Que esto sea falso. O sea, yo quiero saber
quiero darme cuenta que no he visto ningún dígito. ¿Bien? Pero, al margen del tema del primer dígito, que ya lo charlamos, que ya lo vamos a charlar, ¿sí? Nos decían que queremos saber que no haya dígitos en la primera mitad de la palabra. ¿Sí? Esto exactamente, Lucas, es exactamente lo mismo que poner not, bandera, hay dígito. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿quién nos va a ayudar ahora para saber si esto no ocurre, si la ausencia de dígitos, ¿sí? Es una ausencia en la primera mitad o es una ausencia en la segunda mitad de la palabra? Bueno, Agustina me dice, primero, antes que nada, determina cuál es la mitad de la palabra. Bueno, la mitad de la palabra la determinamos acá, diciendo mitad es igual a contador de letras de palabra dividido 2. Perfecto. Ya sé dónde está la mitad. Pero pensemos ahora en la condición. ¿Sí? En realidad, el caso de palabras impares, si voy a hacer la división de esta manera, ¿sí? Eso te va a dar un decimal, si no le pusiste 2 barras. ¿Sí? Pero no hay, digamos, no hay demasiadas vueltas que darle con eso. Si vos tenés una palabra de tres, por ejemplo, 3 caracteres, esto te va a dar 1,5. Entonces, o preguntás menor que la mitad, que te va a considerar solo el primero, o menor o igual y vas a considerar los dos. Eso lo podés preguntar ahí, realmente no hay mucho problema, digamos, con ese tipo de distinción. Bien, entonces, supongamos que hay dígito es igual a false, significa que no hemos visto ningún dígito en ninguna parte de esa palabra. O sea que si eso se cumple, perfecto, podemos contar palabras que no tuvieron mitad. Ahora, ¿qué pasa si sí hubo un dígito? ¿Qué pasa si sí hubo un dígito? Supongamos que dicen que hay dígito no, perfecto. Si no hay ningún dígito en la palabra, perfecto. Yo puedo contar las palabras. Yo puedo contar las palabras así. ¿Sí? Contador del punto 1. Contador del punto 1, que vale 0. Yo acá la puedo, contador punto 1, contar una más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si sí hubo uno, al menos uno, ¿sí? Pero yo quiero verificar si estuvo en la primera mitad o no. ¿Quién nos ayuda ahí? No, no hay problema, Luca, como te decía con el tema de la división. Es dígito. La posición, no, es dígito, nos dice si es dígito o no es dígito. Ah, ¿Sí? El que nos ayuda, ¿quién es? Lo que nos dice Sebastián y lo que nos dice Agustín. Es la posición que nos guardamos del otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Si hay dígito, es false. Si bandera hay dígito es false, bueno, listo. No hay ningún problema. Pero lo segundo que puede pasar es que sea verdadera, ¿sí? Que haya dígito, pero ese dígito esté después de la mitad. ¿Cómo sabemos dónde está ese dígito o esos dígitos? Con la posición que nos guardamos, la posición dígito. Pero lo que yo quiero que me digan ahora es cómo hago para plantear la condición, ¿sí? Que usando la posición de dígito nos permita contar correctamente las palabras para el punto 1, o sea, aquellas que no tienen dígito en la primera letra. Que la posición sea menor a la mitad. En el mismo condicional, Claro, todo el mismo. sea con el mismo. Y lo uno con and o con or. Me dictan and, todos por acá. Me dicen and, posición dígito. ¿Cómo sería posición dígito? ¿Que menor que la mitad o mayor que la mitad? Yo quiero saber que no están en la primera mitad. Menor
De mitad, me dicen. Esto me están dictando ustedes, ¿sí? Bueno, pensemos en esta condición. Pensemos en esta condición. ¿Qué pasa con el AND? Para que el AND, para que toda la expresión sea verdadera, ¿qué tiene que pasar con las 2 o 3 expresiones que uno tengan que están conectadas con AND? Que Para que tienen que ser toda la verdaderas expresión sea las verdadera. dos. Las dos tienen que ser verdaderas. Tienen que cumplirse ambas al mismo tiempo, obviamente. Ahora, si bandera y dígito es falso, significa que no vi un dígito. Y yo lo que quería era ver si la bandera, si era falso, bueno, ya sabía que esto ocurría, pero si era verdadero, revisar la posición para contar la palabra. Tiene que hacer otro condicional. Entonces, o hago otro condicional, o planteo este condicional de alguna manera. Vamos a ver cómo lo podemos plantear. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Claro, por eso, podemos hacer otro condicional por el falso, ¿sí? O podemos plantear la condición de otra manera. Pensemos lo siguiente. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las cosas que pueden ocurrir? Puede ocurrir que bandera de dígito sea falsa. En ese caso ya sabemos, si bandera de dígito es falso, listo. Contamos la palabra porque no hay ningún dígito en la palabra, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Sí? Bien. ¿Sí? O sea, o hay o no hay dígito, esa es una posibilidad, ¿sí? O hay un dígito, pero la posición en realidad está más allá de la mitad, ¿sí? Porque dijimos que no queremos en la primera mitad. Entonces, o no hay ninguno, perfecto, esta es una posibilidad, o hay alguno, pero está más allá de la mitad. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si yo tengo dos condiciones que pueden ocurrir, dos cosas que pueden pasar, y me da lo mismo cuál sea, es esta o esta, ¿cuál es el conector con el que tengo que unir? Exactamente. Entonces yo digo, una cosa que puede pasar es que la bandera sea falsa. Listo. Me voy de cabeza. La otra cosa que puede pasar es que la bandera sea verdadera, pero esa posición de carácter esté más allá de la mitad. Entonces fíjense cómo acá, perdón, acá, yo en vez de and pongo or. Entonces, o pasa lo de arriba, o pasa que bandera hay dígito es igual a true, y además la posición del dígito es mayor que la mitad. Esto lo vamos a poner entre Profe, paréntesis. Y ya les hago una aclaración al respecto. Sí, ¿no se puede ahorrar el que hay dígito sí, igual a true? sí, se puede ahorrar. Justamente esa es la Ok. aclaración que les decía. Pero bueno, para verlo bien y interpretarlo claramente. Una posibilidad es que bandera haya dígito falso. Acuérdense cómo funciona el OR. Como el OR, en el AND, ustedes necesitan que las dos sean verdaderas. En el OR, con una sola verdadera van a entrar igual. Entonces, una posibilidad es que la bandera sea falsa. Listo, si esto es falso, ya Python ni siquiera va a mirar el resto. Dice, ok, ya es falso, es un OR. Con una que se dé, ya está. Voy para allá. Si esa no es falsa, ¿sí? Entonces dice, voy a ver la otra condición. Dice, es verdadero, pero la posición está más allá de la mitad. Entonces entro contra. ¿Bien? Ahora, eso sí, está para que lo vean claramente. Ahora bien, como nos dice su compañero, dice, y bueno, pero ¿para qué vas a preguntar otra vez si bandera y dígito es igual a true? Si en realidad si evaluó la segunda mitad de la condición, es porque ya seguro que no era falsa la otra, si no hubiera entrado por ahí. ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo pueden tener como claridad mental, digamos, pero en realidad, con esto es suficiente. ¿Por qué? Porque si llegó a evaluar lo segundo, es porque lo primero es falso. Y si lo primero es falso, ya significa que bandera hay dígito es verdadero. ¿Sí?
No, estamos contando por el verdadero, por el true, pero la condición está planteada para que sea verdadero cuando no hay dígito. Claro, ¿Sí? asumís que es verdadero y analizás la posición. O sea, ustedes acuérdense lo siguiente. El if entra solamente cuando la condición es verdadera. Entonces, hay dígito igual a falso, significa que eso es verdadero. Hay dígito es igual a falso. Es verdadero, entra el if. O la posición dígito es mayor que la mitad. O sea, están siempre por la rama del verdadero. Lo que usted tiene que plantear es la condición para que la condición de true cuando ocurre lo que ustedes quieren. En este caso es una condición que da true cuando no hay dígito. Pero la condición, todo ese conjunto, va a entrar cuando sea verdadero. ¿Por qué? Porque hay dígito igual a falso, puede ser verdadero. ¿Sí? Bien. ¿Entendieron acá? Es una lógica como un poco inversa. Acá dijimos, en vez de decir, che, quiero dígito acá, en realidad lo que decimos, quiero que no haya dígitos en la primera parte. ¿Se entendió? Es que si vos haces bandera y dígito igual a verdadero y posición dígito es menor que mitad, estás haciendo la inversa de esta condición. ¿Sí? Eso sería, vos necesitarías que esa condición esté negada para que entre. ¿Sí? Si vos decís hay dígito es true y la posición es menor que la mitad, por ejemplo, es lo contrario a esto. Entonces lo que estás haciendo es contar aquellas que tienen dígitos y que lo tienen en la primera mitad. Y vos lo que querés es contar las que no tienen dígitos y si lo tienen que esté en la segunda mitad. ¿Sí? Bien. Bueno, nos quedaba una cosa pendiente. Primero, que por la rama izquierda, por la rama falsa, digamos, del condicional, por habernos ido hacia donde ya termina la palabra, no tenemos que olvidarnos de reiniciar aquellas variables que tienen que ver con cada palabra. ¿Sí? Entonces, la bandera, hay dígito que nos interesa para esa palabra y que está en cierto valor, la bajamos a false. Y la posición dígito, por prolijidad, la volvemos a hacer. ¿Qué problema podemos tener acá? Como está planteado este diagrama, como lo hemos dejado hasta ahí, ¿qué es lo que me comentaban ustedes al principio, lo que me comentaban ustedes de que nos importa solamente el primer dígito? ¿Qué pasa si yo tuviera esto, ¿sí? 1, si mi palabra, digamos, fuera esta. 1, no sé, A, B, 1, B, C, y acá tengo un 2. Si yo utilizo el diagrama como está acá, yo voy a guardar la posición del 1, me la voy a guardar. Después voy a ver la B, después voy a ver la C, y cuando vea el 2, voy a pisar la posición que tenía. ¿Sí? Posición dígito, la voy a pisar con la posición número 4. Y en realidad, esta palabra no cumple con las condiciones que nosotros queremos. Porque es una palabra que tiene dígitos en la primera parte. Pero como yo leí un dígito, guardé la posición. Y después vine y leí otro, pisé el palito de borrar la posición que tenía antes. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que agregar algo más, como diciendo, mira, yo quiero quedarme con la posición del dígito, pero solamente si es el primer dígito que veo. ¿Sí? ¿Y quién me dice puede funcionar lo que nos dice Agustina de guardar posición 0, pero ¿quién nos dice claramente si ya vimos un dígito o no en esa palabra? Bandera y dígito. Entonces, si es dígito, pero no vi ningún otro dígito antes, entonces recién ahí lo piso. ¿Sí? Recién ahí piso la posición. ¿Cómo va a funcionar esto? Y bueno, fíjense. ¿Qué pasa con esta mejora que hicimos ahora? Supónganse que yo vengo y veo el 1. ¿Sí? Estoy viendo el 1 este de acá.
¿Es dígito? Sí. ¿Bandera y dígito están false? Sí, porque recién empieza la palabra. Ah, ok. Levanto la bandera diciendo que vi un dígito y me quedo con la posición. Digo, es la posición número 1, es la primera posición de la palabra. Perfecto. Después veo la B, digo, no es dígito. Veo la C, digo, no es dígito. Cuando veo el 2, digo, ¿es un dígito el 2? Sí, es un dígito. Ok. ¿Y la bandera está en falso? No, está en true. La tengo arriba. Ah, entonces no piso. Ya vi un dígito antes, no lo piso. La condición me da falsa, porque es un dígito, sí, pero esto no es false, es true. Entonces sigo de largo y no piso lo que tengo. ¿Qué va a pasar cuando yo vaya del otro lado? Que voy a tener la bandera diciendo que es dígito arriba y que la posición que me quede es la posición 1, que es la que me interesaba, la del primer dígito. Entonces, cuando venga acá voy a decir, ¿hay dígitos igual a false? No, es true. ¿Sí? Ok. O la posición del dígito es mayor que la mitad. No, es menor que la mitad, es el primer dígito. Ah, entonces hay un dígito en la primera mitad, no la cuento y sigo mi vida. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Al margen de las condiciones, de que yo acá les estoy pidiendo lo contrario a lo que hacen generalmente. Generalmente lo que hacen es ver si hay algo, ¿sí? Fíjense que lo que está cambiando es la condición, pero las estrategias son similares. Una bandera indicando si vi o no vi algo, y cuando me hablan de la posición dentro de la palabra, lo que yo me guardo del otro lado es la posición, para poder analizarla cuando ya terminó la palabra. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a programarlo entonces, si estamos todos de acuerdo. Entonces, ustedes ya saben, ¿sí? No se les ocurra hacer código suelto en el script principal, entonces por lo menos hagan la función que se llame como ustedes quieran. Main, principal, ejercicio, como ustedes quieran llamar. Y acá vamos a hacer algo. Y después, no se olviden de controlar que sea el módulo main el que están utilizando. Principal. Perfecto. Ahora sí, como ya decíamos, esta función principal es siempre muy parecida en este tipo de ejercicios. Tenemos el contador de palabras, que es igual al contador de letras de palabra, que empieza valiendo 0. Después tendremos variables para ese punto. Cargaremos el texto. Ingrese texto. Termina con punto. ¿Sí? Opcionalmente, como es este caso, texto igual a texto.lower. For char in texto. Y acá empezamos con la primera definición de siempre. ¿Sí? If char es distinto de espacio y char es distinto de punto, estamos dentro de la palabra. Dentro de la palabra. ¿Y acá qué hacemos? Y bueno, contamos el carácter. ¿Sí? Contador de letras de palabra más igual a 1. Y si no, else, capaz terminó la palabra. Puede haber terminado. ¿Cómo sabemos si terminó o no? Y bueno, si el contador de letras de palabra es mayor que 0, es porque hubo al menos alguna palabra, algún carácter. Terminó. ¿Y acá qué decimos? Y bueno, si terminó, contamos la palabra. Ya que está, la contamos. Bien, eso es lo más básico. Ahora venimos a nuestro problema. Al punto 1. Para esto necesitábamos la bandera hay carácter y necesitábamos la posición del carácter. Entonces, variables, punto 1, bandera hay dígito, perdón, no carácter, hay dígito igual a false. Y posición dígito igual a, por ejemplo, 0. ¿Sí? Teníamos que preguntar si era carácter o no. Bueno, ya tenemos unas funciones que nos hemos cansado de hacer y si no la podemos hacer fácilmente la función. ¿Sí? Import caracteres, o mejor dicho, from caracteres, import asterisco. ¿Y qué vamos a hacer acá? Y bueno, esta es una función que ya la hemos charlado varias veces. ¿Sí? Tenemos es vocal y es dígito. ¿Qué hace la función es dígito? Y dice, bueno, si carácter es mayor que el carácter 0 y el carácter es menor que el carácter 9, retorno true. O sea, es un carácter, es un dígito, perdón. Y si no, retorno false. Entonces acá la vamos a utilizar
porque ya la hemos discutido muchas veces. Punto 1. Decíamos, si es dígito el carácter y además bandera hay dígitos igual a false, ¿qué hacíamos? Levantamos la bandera hay dígito, hay igual a true, y nos quedábamos con la posición. Posición del dígito es igual al contador de letras de palabra. Y si esto era falso, no hacíamos nada, seguíamos nuestra vida de este lado de la parte derecha del diagrama. Ahora, en la parte izquierda, donde terminó la palabra, ¿qué decíamos? Primero no nos olvidamos al final de reiniciar la variable de contador de letras de palabra. ¿Qué decíamos? Decíamos, para el punto 1. Punto 1. If banderas hay dígitos igual a false, sí, todo minúsculas. Texto.lower convierte todo el texto a minúsculas, para que no tenga que estar renegando si es una mayúscula o una minúscula. Si es false, o posición de dígito era mayor que la mitad, pero la mitad había que calcularla. ¿Es necesario? No, no es necesario, Marcos, es solamente una comodidad y solamente si no te hace falta discriminar las mayúsculas de minúsculas. Si hay dígito es falso o la posición de dígito es mayor que la mitad, vamos a necesitar una variable, el contador de las palabras del punto 1, para incrementarla. Contador punto 1 más igual a 1. No nos olvidamos de reiniciar todas las variables que tienen que ver con esa palabra en particular. Entonces, bandera, hay dígito es igual a false, y posición dígito, por un tema de prolijidad, lo bajamos así. Entonces, fíjense cómo hemos implementado acá. Lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Esto corresponde a la rama derecha de nuestro algoritmo, y esto corresponde a la rama izquierda donde ya terminó la parte. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros ejecutamos esto así, no nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve calcular y sumar y qué sé yo si no vamos a mostrar los resultados? ¿Dónde mostramos los resultados? Bueno, lógicamente, cuando termine el for. ¿Sí? Porque cuando termina el for significa que ya terminó el texto. Print. Resultados. Print. Cantidad de palabras sin dígitos en la primera mitad. Contador del punto 1. ¿Sí? Entonces, esto que hemos discutido recién, que hemos charlado, ahí está implementado. ¿Sí? Les insisto, se los digo otra vez. Les van a pedir que hagan alguna función por lo menos en el parcial. No dejen de hacer por lo menos la función principal, llámenla como quieran, main, como se les ocurra. Hagan una. No pongan código suelto en el script principal más que el if name igual a main. Y es dígito, es vocal. Son funciones muy sencillas para hacerlas en 2 o 3 líneas. No pierdan la oportunidad de hacerlas. No se pongan a hacer las comparaciones ahí. Aprovechen eso para el parcial. Y lo segundo, que ya saben que se los recomiendo siempre, ejecuten de a un punto a la vez para ver si se cometieron algún error o si hay algún problema con el código que escribí. Vamos a ejecutar. A ver, por ejemplo, 1, 1, 2, esta es una palabra que tiene dígitos a la primera mitad. No nos sirve. 1, 1, este tiene un dígito en la segunda mitad. No sirve, deberíamos contar. Prueba, no tiene ningún dígito. ¿Sí? Entonces, nos dice la cantidad de palabras sin dígitos en la primera mitad es 2. ¿Por qué? Porque esta tenía un dígito en la primera mitad, no nos servía, no lo contamos. Esta tiene un dígito, pero está en la segunda mitad de la palabra. La contamos bien. Y prueba no tiene ningún dígito, la contamos bien también. Fíjense cómo acá, con la última validación que agregamos, no pisamos el palito de perder la posición del primer dígito que habíamos visto. Bien. Aclaración. Profe. Sí.
Decime, Lucas. ¿Qué pasa si está justo en la mitad de ese dígito? Bueno, ¿Lo entonces toma en les decía, cuenta o no? ustedes eso lo pueden preguntar. ¿Por qué? Porque si yo les digo la mitad de una palabra que tiene 4 caracteres, ¿sí? La mitad les va a dar 2. Entonces, 1, por ejemplo esta. 1, 2, y deberían contar más allá. El problema son las que son impares, que te va a dar un carácter, cuando lo divides en 2 te va a dar, eh, ¿cómo se llama? Fraccionario. Yo pregunto mayor que la mitad. Pero si alguien quiere incluir justo la del medio, eso es algo que ustedes pueden preguntar, digamos. No es lo importante del ejercicio. Entonces, profe, si es un impar, ¿incluimos la de la mitad o tiene que ser más allá de la mitad? ¿Sí? Eso lo pueden preguntar. Aclaración. Yo acá les pongo bandera, hay dígito igual a false. Igual a false. Y ya PyCharm, perdón, me está retando. Me está diciendo, ¿por qué haces eso? Yo lo escribo así, solamente para aquel que no le queda del todo claro que esto es exactamente lo mismo que preguntar not hay dígito. ¿Sí? Lo mismo que acá. If not hay dígito o lo demás. ¿Bien? Eso es mejor código, es más claro y todo, pero bueno, yo generalmente escribo el igual o false para aquel que no lo tenga claro. El que no lo tenga 100% claro, no se vuelva loco haciendo cosas raras. Póngale de última igual a false si les parece más fácil de interpretar. Profe, Sí, yo tengo una consulta también acerca de formalidades por ahí. Cuando usted muestra los resultados, los muestra afuera del for, y yo sí, los muestro, por ejemplo, cuando hay un punto. O sea, en el else, o sea, ponerle un contador de palabras mayor que 0, sí. y en realidad yo el contador de palabras lo uso para, si es mayor que 0, lo Ujú. uso para ese puntito nomás. O sea, si fuera de eso, si hay un punto, muestro los resultados directamente. Mira, lo correcto es mostrarlo fuera del for. ¿Por qué? Voy a decir funcionar, sí, los dos van a funcionar exactamente igual. Bien. Siempre y cuando tengas un solo punto, que es lo que nosotros les pedimos. Si vos tuvieras un punto y después sigue el texto que no cargamos esos valores, obviamente que no funcionaría. ¿Por qué lo correcto es después del for? Y porque después del for, cuando terminó el for, es cuando terminó todo el texto. Entonces voy a decir, mira, yo ya procesé todo. Los resultados son estos. ¿Sí? Entonces, ¿va a funcionar? Sí, obviamente con las condiciones de que tengamos un solo punto y todas las cosas que nos tope. Pero ¿qué es lo correcto? Es mostrarlo después del for, porque es en el momento que vos terminaste de procesar el texto. ¿Sí? Bien. Segundo ítem. Promedio de letras por palabra, de aquellas palabras que contengan dígitos cuyo valor coincida con el número de carácter de la palabra. De aquellas que contengan dígitos cuyo valor coincida con el número de carácter en la palabra. Bueno, lo primero que se nos viene a la mente es decir, uy, pero ya estábamos preguntando si era dígito. ¿No podremos reaprovechar esta partecita y no hacer otro condicional? Sí, podemos. ¿Cómo podemos hacer esto? Y bueno, esto tenemos que convertirlo un poco a hacer lo siguiente. Si es dígito, ¿sí? Y acá tendremos que agregar otro condicional con lo que nos faltaba. Ponemos un condicional acá. Ponemos hay dígito igual a false. Y bueno, acá se nos hizo, digamos, se nos resolvió el problema de reset. Entonces, cambiamos un poquito esto y decimos, bueno, si hay dígito y ocurre esto, seguimos con nuestro ejercicio. Como tenemos otro punto que nos pide saber si hay un dígito, bueno, lo podemos hacer una vez que ya determinamos que era dígito. Perfecto. Esa es una pequeña modificación que podemos hacer. Fíjense lo que nos pide.
quiero promedio de letras por palabra de aquellas palabras que contengan dígitos cuyo valor de dígito coincida con el número de carácter en la palabra. ¿Qué significa? Si yo escribo 1K15, el primer 1 es un dígito y está, que vale 1 y que está en la posición número 1. Perfecto, lo tengo que contar. Si yo pongo 12, la palabra completa es 12, ¿sí? El 1 está en la posición 1, contaría. Si yo pongo 32, el 3 está en la posición 1, ese no me interesa. El 2 está en la posición 2 de la palabra, ese me interesa. Bien. Este ejercicio no es muy complejo, pero hay una cosa que yo les quiero hacer notar. Lo primero, bueno, obviamente necesitamos determinar qué es dígito. Perfecto, es un dígito, ya está. Entramos ahí, es dígito. ¿Cómo sé yo si el dígito que estoy viendo en la palabra coincide su valor numérico con la posición que tiene ese dígito dentro de la palabra? ¿Qué variable me da la posición del carácter que estoy viendo dentro de la palabra? El contador de letras. Perfectamente. Ahora bien, y acá viene la curiosidad de esto. Es que se los puse específicamente para que no pisen sin querer el palito. ¿Qué les parece si yo digo que el carácter, que en este caso ya sé que es un dígito, es igual a la posición? Len, no hay, el len es para sacar la longitud de una cadena, pero eso acá no juega porque se te daría la longitud de todo el texto y no tiene que ver con una palabra en particular. ¿Qué les parece si yo hago esto? A ver. Si yo dijera esto y dijera, bueno, bandera, dígito, posición igual a true. Algo así. Bandera como lo quieran llamar. Ahí tengo una advertencia de un compañero en el chat que me dice, guarda, Jorge, que tendrías que convertir a entero el carácter. Y eso es justamente lo que yo les quería marcar con este ejercicio, que es bastante sencillo, pero se los quería marcar. Char, la variable char, tiene cada uno de los caracteres de un string. Cuando yo hago for char in texto, estoy metiendo dentro de char cada uno de los caracteres. Pero los caracteres son caracteres. Si yo pregunto es dígito, fíjense cómo era la función es dígito, está preguntando si es mayor que el carácter 0 y es menor que el carácter 9, porque están todos juntos en la tabla Unicode. ¿Sí? Pero este 0, entre comillas, que es un string, no es igual que el valor 0. El contador de letras de palabras es un entero, es un int que contiene un 1, un 2, una cuenta, ¿sí? Un número. Si yo comparo el 1 de un entero con un 1 entre comillas, me va a dar falso, ¿sí? Entonces, guarda con eso. Si les piden trabajar con dígitos y sumarlos, algo de eso, acuérdense que char, ¿sí? Es un carácter, es conforme a un string. Hay que convertirlo a int antes de poder compararlo, sumarlo, lo que fuera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todo el mundo entiende por qué? Sí, te va a saltar. El tema es que yo te garantizo, porque lo vemos siempre, ustedes están haciendo el parcial, presencialmente, a distancia, como sea. Están en el parcial. Y dicen, tengo 1 hora y media, 1 hora 45, lo que sea. Tengo este tiempo. Y van, y por ahí sí, que no, pum, pum, pum. Y en el apuro, les salta el error. Hasta que leen. Tienen que leer el error. Se lo dice en inglés, a veces sí, a veces... ¿pero por qué? ¿Qué significa esto? Pierden un montón de tiempo. Segundo, te va a saltar el error si vos decís mayor que, haces alguna operación rara como multiplicar un entero y cosas así.
con las comparaciones hay casos en que podés tener problemas y casos en que no. ¿Sí? Entonces, guarda con eso. Bien, bueno, esto era bastante sencillo. Si es un dígito y coincide con la posición, entonces levantamos una bandera que en principio la vamos a dejar en falso. Bandera, dígito, posición igual a false. En ese caso la hemos levantado. Y ahora del otro lado, cuando ya terminó la palabra, ¿sí? Ahora, bueno, es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si la bandera está levantada, ya es suficiente para nosotros. Bandera, dígito, posición. Si esto es true, ya puedo contar el contador, el punto 2 sería. Pero, antes de hacer esto, alegremente, voy y leo de vuelta el enunciado. Yo no quería cuántas palabras cumplían con esa condición. ¿Qué quería? Quería el promedio de letras por palabras, de esas palabras que cumplen la condición. ¿Sí? ¿Qué necesito para calcular un promedio? ¿Cuántas variables necesito para calcular el promedio de letras por palabra de las palabras que cumplen esa condición? Dos variables. Necesito saber cuánto es la cantidad de letras que tenían todas las palabras que cumplieron la condición. O sea, sumar y acumular la cantidad de letras que tenían las palabras que cumplieron la condición. Y tengo que saber cuántas palabras cumplen con esa condición. Que no es lo mismo que el contador de palabras, porque el contador de palabras cuenta todas las palabras. Yo acá quiero contar solo las que tienen dígito, bueno, todo lo que ya saben. ¿Sí? Entonces, acá podré poner, si quiero, un acumulador de letras, punto 2, llamen como quieran la variable, 0, y un contador de palabras, punto 2, o contador punto 2, que vale también, empieza valiendo 0. Entonces, cuando determine que hay una palabra que cumple con esta condición, la cuento, ¿sí? En este caso lo necesito, más igual a 1, la cuento, y además, digo, pará, pero no era solo contarlas, tengo que empezar a acumular cuántas letras tenía. ¿Cómo sé cuántas letras tenía esa palabra en particular? Acumulador Con el contador de letras. con el contador de letras de palabras. Esto se llamaba acumulador letras.2. Acumulador letras.2. Más igual al contador de letras de palabra, que es el que me dice cuántas letras o cuántos caracteres tenía esa palabra al término. Cuando terminó esa palabra. ¿Sí? Acuérdense que esa es el CLP, es una variable que se reinicia siempre. ¿Y qué no nos tenemos que olvidar? No nos tenemos que olvidar de antes de irnos del for, antes de irnos de esa rama, reiniciar las variables que tienen que ver con esa palabra en particular. En este caso, ¿cuál es la variable que tiene que ver con esa palabra en particular? La bandera, ¿cómo la llamé? Bandera dig pos. Pos igual a false. No se les ocurra reiniciar el contador del punto 2 o reiniciar el acumulador. Porque si hacen eso, cada vez que venga una palabra nueva van a perder todo lo que tenían acumulado. La que sí tienen que reiniciar es la bandera para no contar palabras que no cumplían la condición. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pasamos a programarlo? Bien. Acá habíamos hecho un pequeño cambio. Habíamos dicho, si es dígito, if, not, ahí dígito, movíamos esto más allá. Perfecto. ¿Qué dijimos? Lo segundo que tenemos que revisar es el punto 2. Entonces esto ya se convierte más que en el punto 1, ahí, punto 2. Perfecto. ¿Y nuestro punto 2 qué significa? Significa que ¿a qué? If int char es igual al contador de letras de palabra, acá íbamos a levantar la bandera dig pos a true. Que por supuesto, le vamos a dar un valor inicial, punto 2, false. ¿Sí?
Y acá, bueno, esto era bastante sencillo. Si detectábamos esa condición, íbamos aquí. Cuando ya terminó la palabra, decíamos, punto 2, if, bandera, dig post, si hay un dígito en la posición correcta, necesitamos el acumulador y el contador de palabras. ¿Sí? Entonces, tenemos acumulador, letras, punto 2, igual a 0, y dijimos contador, punto 2, igual a 0. Entonces, si esto ocurría, contador del punto 2 más igual a 1 y el acumulador de letra del punto 2 más igual al contador de letras de palabra. No nos olvidábamos de reiniciar la bandera, dig, post. Bien. Ahora bien, nuevamente, terminamos otro punto, lo tenemos que probar. No se olviden de imprimir el resultado, si no, no sirve de nada. Y ahora viene lo siguiente. Print. Promedio de letras por palabra de aquella, del punto 2. El punto 2 es igual, y acá tenemos que calcular un promedio. ¿Sí? Gran oportunidad para que se haga una función que les calcule el promedio. Llámenla como quieran. Calcular promedio ¿entre qué? Y entre el acumulador de letras del punto 2 y el contador del punto 2. ¿Sí? Pero claro, obviamente que esta función no existe, hay que hacerla. Bueno, venimos acá arriba. Si queremos hacerle en un módulo que se llame cálculos, ustedes quieran de momento, def calcular promedio entre un valor, una cantidad, una cierta cantidad, y el total. ¿Qué hace esta función? Calcula el promedio entre la cantidad y el total. ¿Sí? Cantidad a calcular. Cantidad de observar. Total, el total de las muestras. Return, el promedio entre cantidad y total. Y justamente lo que nos está contando Sebastián aquí es uno de los grandes beneficios de usar una función. ¿Sí es obligatorio usar módulos en el parcial? No, pero sí funciones. De cualquier manera, si lo saben usar, mejor, siempre es más prolijo. ¿Qué me refiero con una de las grandes ventajas? Que Sebastián me dice, ojo, que si total llega a ser 0, el promedio va a explotar cuando lo quieras calcular, división por 0. Entonces, él me dice hacer lo siguiente, promedio igual a 0, como indicando que está mal, if total es distinto de 0, promedio es igual a cantidad sobre total. Return promedio. ¿Cuál es la ventaja de hacer una función para esto? Y ustedes dicen, bueno, pues no es tan difícil una división. Bueno, fíjense que en este momento ustedes se acordaron, ¿sí? de hacer el control del 0. ¿Sí? Se acordaron. Y si ustedes tienen que escribir esto 3 veces, igual a lo mejor los niños se olvidan. ¿Sí? Entonces, hacerlo en una función les garantiza a ustedes que ustedes lo escriben una vez, lo prueban una vez y se olvidan del tema. No tienen que estar siempre, che, me olvidé de control del 0 de este, del otro. Además que queda más prolijo y demás. ¿Se puede hacer el round? Sí. Bueno, depende para qué lo necesiten. Lo podemos hacer afuera el round, si es que nos interesa para algo en particular. Round a 2 decimales y a 2 decimales. ¿Sí? Entonces, vamos a probar esto, a ver si ahora nos resulta o nos hemos equivocado. A ver. 1, K03. Perfecto. Empieza con, tiene el 1 en la posición 1, esta debería contarse. 2, K1. No tiene ningún dígito en posición correcta.
2K3. 1, 2, 3, este debería contar. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que nos cuente esta, que no cuente esta y que sí esta. ¿Sí? Nos dice que el promedio de letras por palabra del punto 2 es 3,5. A ver, tenemos, esta tenía que contarla, esta tenía que contarla. 1, 2, 3, 4 caracteres, más 1, 2, 3, son 7 caracteres dividido 2 palabras, 3,5. Perfecto. Entonces, ahora sí, nosotros pasamos ya más confiados a resolver el próximo punto del parcial. Obviamente ustedes pruébenlo con los ejemplos que se les dan y pruébenlo con alguno más si ustedes quieren, digamos, pero bueno, por lo menos validen y siempre hagan un punto, ejecuten, prueben ese punto, asegúrense que eso está bien y recién pasan al próximo. Bien, si no, después se olvidaron qué estaban haciendo, por qué, que sí, que no, y bueno, es mucho más difícil correr. Y fíjense que, bueno, afortunadamente no hemos roto el punto anterior, porque todos tienen dígitos en la primera mitad. Bien, último desafío. Porcentaje de palabras que terminan con la primera letra, el primer carácter del texto. ¿Sí? Acá hay varias estrategias, está el carácter anterior. A mí tanto no me gusta el tema del carácter anterior. Pero vamos a ver una posibilidad de hacerlo esto con banderas, que también es tremendamente sencillo. Fíjense, porcentaje de palabras que terminan con la primera letra, el primer carácter del texto. ¿Puedo determinar si una palabra terminó con el primer carácter del texto sin saber cuál es el primer carácter del texto? No. Bueno, obviamente, lo primero que tendremos que hacer es saber cuál es el primer carácter del texto. ¿Sí? Parece una obviedad. ¿Nos importa si es dígito o no? No. Decimos el primer carácter, si es letra, dígito, cualquier cosa. Lo primero del texto. ¿Dónde, derecha o izquierda? ¿Y cómo sé que estoy ante la presencia del primer carácter del texto? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, cuando el contador de letras de palabra es 1, pero además, ¿qué tiene que pasar? El contador de letras para palabra tiene que ser 1. ¿Y qué más tiene que pasar? Que el contador de palabras sea 0. Ojo, Sebastián, que el contador de letras de palabras nosotros lo estamos incrementando apenas entramos. Entonces, acá el primer carácter, el contador de letras de palabra va a ser 1, no 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos incrementarlo apenas entramos. ¿Sí? No hay problema. Ahora, el contador de palabras sí vale 0 la primera vez, porque hasta que no termine una palabra no la contamos. Entonces, como bien me dictan ustedes, me dictan lo siguiente. Me dicen, mira, para estar seguros que es el primer carácter, tiene que pasar que el contador de palabras sea 0 y el contador de letras de esta palabra es el primero, 1. O sea, si es la primera palabra y el primer carácter, listo, el primer carácter de todo el texto. Si eso es así, me guardo ese carácter. Me guardo ese carácter. Me guardo ese carácter en alguna variable. Por ejemplo, primer K igual a car. Lo que tengo que guardar, ojo, es el carácter, ¿sí? Yo soy de la idea de que, a pesar de que esto debería ser lo primero que va a ser lo primero que ocurre, y ustedes me dicen, bueno, Jorge, siempre va a pasar por ahí, igual yo soy de la idea de darle un valor inicial a estas variables. En este caso en particular puede que no tengan un caso donde falle. De cualquier manera, yo, pri, car, es igual a un carácter básico. ¿Sí? Bien. Si el contador de palabras es 0 y el primer carácter, fantástico. ¿Y qué nos decía? Nos decía que queremos saber cuáles son las... O no, sí, puede ser en este caso. Nos decía que queremos saber cuáles son las palabras que terminan con ese carácter. Y ustedes me van a decir, bueno, para saber que la palabra termina, yo no lo puedo determinar en la derecha, en la rama derecha. ¿Por qué no lo puedo determinar en la rama derecha? Porque en la rama derecha yo estoy dentro de la palabra, ¿sí?
Y no sé cuánto falta para que termine. No sé cuál es el próximo carácter, si vienen 2, 3, un espacio, un punto, no sé. ¿Sí? Entonces yo, que termine, es algo que yo puedo determinar a la izquierda. Y ustedes inmediatamente se les viene a la cabeza y dicen, bueno, Jorge, guardate el carácter anterior. Cada vez que pases por la rama, guardate el carácter anterior. Cuando termina la palabra, pregunta si el carácter anterior es igual al primer carácter de la palabra, del texto, y lo resuelve. Sí, es cierto y va a funcionar. ¿Sí? Yo les voy a proponer una alternativa, porque yo soy de los que prefieren evitar el tema del carácter anterior. Es un tema de gusto, yo se los propongo de esta manera. ¿Qué trampita podemos hacer acá? Fíjense que si nosotros guardamos el carácter anterior, si estamos dejando esa información similar, lo último carácter que yo vi, el último carácter que yo vi es este. Ok. Y ustedes del otro lado dicen, bueno, el último que viste es igual al primero, ya terminó la palabra, el último que viste es igual al primero, sí, lo cuento. ¿Qué les parece si en vez de hacer eso, en vez de decir yo guardo el carácter y defino después, yo me guardo una bandera hipotética, que se llama bandera primer carácter, o sea que termina, la bandera que dice que termina con el primer carácter del texto. ¿Sí? ¿Qué les parece si yo hago esto? Yo vengo aquí y digo, si el carácter que estoy viendo es igual al primer carácter de todo el texto, ¿sí? No sé si estoy al principio, al medio de la palabra, al final, no lo sé. Si el carácter que estoy viendo es igual al primer carácter de todo el texto, bandera, primer carácter igual a true. Entonces me dicen, bueno, Jorge, pero eso sí, pero vos no sabés si está terminando la palabra o no está terminando la palabra. Es cierto, yo todavía no sé si está terminando o no la palabra. Me vengo por la rama falsa y digo, si esto no es cierto, bandera, perdón, acá, bandera, prim, cat es igual a false. Bandera, primer carácter es igual a false. ¿Qué hago de esta manera? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ver cuál es la consecuencia de hacer esto de esta manera. Tiene un carácter. El primer carácter de la primera. De una palabra cualquiera, ¿sí? ¿Es igual que el primero? Sí, supongamos. Dejo la bandera arriba. ¿Viene otro carácter dentro de la misma palabra? ¿Es igual que el primero? No. ¿Viene otro carácter? Sí. No. Sí. Sí. No. No. Sí. Después del último, que por ejemplo era igual que el primer carácter del texto, yo me quedé con la bandera arriba. ¿Sí? Por ejemplo, terminó con la A, que era el primer carácter. Ah. Después de este carácter, que es el último de la palabra, viene un espacio. Como viene un espacio, yo doy la vuelta en el ciclo, y en el if de arriba ahora ya me voy para el otro lado, porque hay un espacio. ¿Cómo quedó la bandera si justo el último carácter fue igual que el primer carácter de todo el texto? Quedó arriba. ¿Y qué hubiera pasado si el último carácter de esa palabra era distinto? La bandera hubiera quedado abajo. Entonces, ¿se pueden guardar el último carácter? Lo pueden guardar. ¿Sí? Por supuesto que va a funcionar. También pueden hacer este jueguito con la bandera. Yo lo levanto, no levanto, levanto, no levanto, levanto, no levanto. Si quedó levantada es porque el último carácter antes del espacio coincidía con el primer carácter de todo el texto. Entonces, ¿qué hacemos del otro lado? Decimos, si bandera, primer carácter, vale true, y acá la contaremos o veremos qué es lo que hay que hacer. ¿Qué nos pide el enunciado con el tercer punto? Ese porcentaje de palabras que terminan con la primera letra de carácter del texto, bueno, entonces tendremos que contar. ¿Sí? Contador, punto 3 igual a 0. Vamos a hacer esto un poquito más grande.
Bien. Terminemos con este y ahí lo charlamos. A ver qué pasa cuando empieza y termina. Bien. ¿Qué dijimos acá? Contador, punto 3 más igual a 1. ¿Y qué cosas no nos tenemos que olvidar? No nos tenemos que olvidar de bajar la bandera antes de irnos del for. ¿Sí? Entonces, bandera, primer carácter igual a false. Bien. Y fíjense que con este truquito nos resulta bastante sencillo de operar. Nos pasamos al código para probar el último punto. Disculpe, profe. Ahí, si no Sí. bajásemos la bandera y viene otra palabra, ¿no se bajaría sola después en caso de que no se cumpla la condición? Sí, pero digamos, en este caso en particular, si yo lo hago de esa manera, sí. ¿Qué pasa? Es muy importante que ustedes no se olviden de reiniciar las variables que tienen que ver con esa palabra. Porque puede ser que en un caso en particular, como en este, ¿sí?, no te haga falta realmente reiniciarla. Sí, puede ser. ¿Sí? Lo mismo que yo les contaba recién con reiniciar la posición. ¿Sí? Pero yo me acostumbro para que no haya margen de que te olvides de que lo hagas. ¿Sí? Entonces, reinicias la variable. ¿Por qué? Porque esa variable tenía que ver con esa palabra que terminaste de procesar. La reinicias. ¿Sí? Es más fácil para vos acostumbrar a no olvidarte de reiniciarla, y después si te diste cuenta que interpretaste mal el enunciado y era un pelito distinta, digamos, ya te queda limpia la variable. A pesar de que sí, como tenés razón, si viene después otra palabra, en este caso en particular, como yo estoy yendo por las dos ramas del if, ¿sí?, no te afectará. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bien. Entonces, decíamos, bueno, acá ya no nos importaba si era dígito o no. Habíamos dicho que íbamos a guardar para el punto 3. Dijimos, no me acuerdo cómo le llamamos a la variable, pero nos vamos a fijar. Primer carácter. Pricar. Primer carácter igual a un carácter vacío. Y hemos dicho bandera. 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 Bandera primer carácter. Pricar igual a false. ¿Sí? Y contador punto 3 igual a 0. Bien. Punto 3 entonces. Punto 3. Punto 3. Si contador de palabras es igual a 0 y el contador de letras de palabras es igual a 1, nos quedamos con el primer carácter. Entonces, pricar igual a acá. Perfecto, eso es en algún momento. Nos quedamos con este valor y acá decimos, si el carácter que estamos trabajando es igual al primer carácter, bandera primer carácter igual a true. Else, bandera primer carácter igual a false. ¿Sí? Y de este lado, lo único que tenemos que hacer era decir, punto 3. Si bandera primer carácter, contador punto 3 más igual a 1. ¿Sí? Y como bueno, lo que charlamos recién, yo prefiero que se acostumbren a no olvidarse de reiniciar las variables que tienen que ver con cada palabra. Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que calcular? Nos pedían un porcentaje. ¿Sí? Print porcentaje, lo vamos a llamar punto 3 para hacerlo más sencillo. ¿Es lo mismo un promedio que un porcentaje? No. Entonces, calcular porcentaje, ¿entre qué? Entre el contador del punto 3 y todas las palabras que vimos. El contador de palabras. Por ciento. Hay que hacer la función. Hay que hacer la función lo mismo de resto. Def, calcular porcentaje entre la muestra y el total. Calcula el porcentaje que representa
muestra sobre el total. Muestra, la muestra a considerar, el total, el 100%, return, el porcentaje. Calculado. Otra vez, ojo con las divisiones, entonces, porcentaje es igual a 0, if total es distinto de 0, porcentaje es igual a muestra por 100 sobre total. Y return porcentaje. Bien. Y en este caso entonces, si nosotros probamos esto, diremos, Ana tiene una casa grande. Punto. A ver qué nos dice. El porcentaje de palabras del punto 3 es un 60%. ¿Cuáles son las palabras que terminan con el primer carácter de todo el texto? Y bueno, Ana, ¿por qué? Porque termina con una A y empieza con una A. Una y casa. ¿Cuántas palabras hay? 1, 2, 3, 4, 5. 3 de 5, 60%, estamos bien. ¿Sí? Fíjense cómo ahora actuó el tema de las minúsculas y las mayúsculas. No nos tuvimos que preocupar si era A mayúscula, A minúscula. Nuevamente, eso lo pueden hacer siempre y cuando no les pidan discriminar mayúsculas y minúsculas dentro del problema. Aclaraciones. La primera, me preguntaba, fuiste vos, Marcos, no me acuerdo quién me preguntaba, pero empieza y termina con la misma letra. Luca me preguntaba qué pasa cuando empieza y termina. Vos fíjate que solamente sería una variación en algo como esto, mira. ¿Cómo sabes si empieza y termina con la misma letra? Bueno, acá no te importa el CP igual a 0 porque no te piden la primera letra de todo el texto. Vos querés saber si es la primera letra de esa palabra. Entonces, si el contador de letras de palabras es igual a 1, te guardás el primer carácter de esa palabra. ¿Sí? Y después podés hacer o lo mismo que haces con el carácter anterior, o hacer esto mismo. Si el carácter que estoy viendo ahora, ¿sí?, es igual al primer carácter de la palabra, true. Y si no, false. Y con este mismo jueguito lo haces. La única diferencia entre ese problema que planteas vos y este problema de acá es que nosotros acá estamos buscando el primero de todo el texto y nos lo estamos guardando. Y acá vos vas a tener que esa variable cambia cada vez que hay una palabra nueva. Y simplemente preguntando que el contador de letras de palabras es igual a 1, lo podés resolver. Después puedes usar la estrategia del carácter anterior, puedes usar el de las banderas, da lo mismo. ¿Sí? Sí. Sí, está perfecto. Lo único que cambia es cómo te guardas el primer carácter. Que acá nosotros estamos preguntando por la palabra, que a vos ya no te importa. ¿Sí? Es lo mismo, por eso te digo, vos, lo que varía que es guardarte el carácter. En todas las palabras, cada vez que CLP sea igual a 1, lo guardas el carácter. Y si querés usar la estrategia del carácter anterior, está perfecto. Decís, cuando termina la palabra, decís, si el carácter anterior es igual al primer carácter de la letra, contás la palabra. Y si no, no. ¿Sí? Profe, Sí. no, me acabo de dar cuenta que si yo no usaba el texto punto lower, a mí no me funcionaba esta estrategia. Porque yo Claro. tenía mayúsculas y Tal cual. entonces ahora voy a empezar a usarlo, supongo yo. ¿Sí? A ver, como te digo, es más cómodo, es más cómodo. La única precaución que tienes que tener es que no vaya a ser que te pregunten que te digan que sí importan mayúsculas y minúsculas. Que te digan cuáles son las palabras que tienen 3 mayúsculas. Bueno, ahí no podés hacerlo así. Si ese fuera el caso, acá vos, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que decir, por ejemplo, si el carácter, por ejemplo, ¿no?, punto lower fuera igual al primer carácter, punto lower, y ahí lo resolviste también.
Pero si nadie te dice nada de que las mayúsculas y minúsculas son distintas, nada de eso, al principio texto igual a texto.lower y te olvidas justamente te olvidas de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay esas fallas, digamos, en un parcial? Están nerviosos, con poco tiempo y qué sé yo, y dicen, no me cuenta, y empiezan a pensar que a lo mejor que la lógica está mal. Y a lo mejor se equivocaron en eso, decir, bueno, era una mayúscula o una minúscula. Lo mismo que si no hicieran la conversión acá. A lo mejor dicen, se olvidan de esto, no entran en el if y empiezan a pensar en la lógica, en las banderas, reinician, bajan y pierden un montón de tiempo. Entonces, eso es una solución sencilla para no renegar con mayúsculas y minúsculas, en el caso que no les digan nada de que tienen que discriminar mayúsculas y minúsculas. No se los puedo repetir suficiente, y ya con esto los dejo para que vayan a descansar. No es obligatorio que ustedes escriban los docstrings. Si tienen tiempo, ganan y tienen cancha para hacerlo, bueno, mejor para ustedes, sobre todo para ustedes. En el parcial nadie les va a pedir que hagan. No es obligatorio, está bueno. Revisen ese tildecito verde de acá. ¿Qué es ese tildecito verde? Les dice, no hay advertencias. ¿Qué significa no hay advertencias? Significa que Python no vio nada que huele raro. ¿Qué sería algo que huele raro? Imagínense, por ejemplo, que ustedes acá pusieron contador punto 3, ¿sí? Supongamos. Y acá, o en vez de contador punto 3, a lo mejor dijeron contador punto 3 y se les coló otro carácter, ¿sí? Carácter punto 33. En este caso, les tiro un error, porque ustedes dicen, bueno, no lo puedo utilizar, es una variable que no está, que no existe todavía. Dicen, no pasa nada. ¿Qué pasa si acá se les va un carácter? Lo mismo. Perfecto. ¿Qué pasa si acá se les va un carácter? Se los avisa. Y entonces ustedes dicen, bueno, esto es bastante obvio. ¿Qué pasa si acá se les va un carácter o pusieron mal el nombre o lo que fuera? Car. Fíjense que no hay ningún error en el código. No hay nada que evidentemente esté mal. ¿Y por qué no está mal? Y bueno, sencillamente no está mal. No está mal, ¿por qué? Y bueno, porque es válido que ustedes le asignen un valor por primera vez a una variable en Python en cualquier lugar. Entonces dicen, después lo ejecutan y no funciona. Y fue una tontera, les fue una R, un guión bajo, alguna tontera así. Si ustedes prestan atención, esto está en gris. Y si prestan atención acá, en vez de hacer un tildecito verde, tiene un pequeño warning que le dice, mirá que la variable precar no la estás usando. Entonces, ver que una variable está en gris, ver alguna de esas advertencias que les tira Python, puede significar la diferencia entre que a ustedes le funciona o no les funciona el programa. ¿Por qué? Porque esto es válido. Está bien que ustedes creen otra variable. ¿Qué sabe Python y PyCharm? ¿Qué saben? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Pero ustedes vienen viendo su código, che, gris. ¿Cómo que no uso esa variable si yo después la estoy preguntando? Mira, puse una R de más. ¡Tac! Y eso les puede salvar, a lo mejor, 10 minutos de estar revisando desesperado que no saben qué pasó. Sobre todo cuando el código es largo. ¿Sí? Otro pequeño tip. Sí, Fernando, yo les paso se los puedo copiar acá si quieren en el chat, el enunciado. Ahí va el enunciado. Otro pequeño tip, pequeño consejo. Claro, te indica dónde está, pero cuando ustedes vayan viendo, miren que está el tilde, y si no está el tilde, por lo menos miren cuáles son los warnings que le tiran. Y si ven algo gris, pregúntense por qué está en gris. Lean lo que les dice. Segundo tip. A veces se les hace largo, un if largo de algo, de una función, y ustedes empiezan, che, este código, che, mira, el punto 1 y el 2 ya los resolví, ya no, me molestan ahí. Acuérdense que tienen estos cositos para colapsar el código acá. Entonces clic acá, y eso les acorta, y se guarda esto acá. Uma, en vez de pegar el script en el chat, porque no se va a poder copiar, vamos a ir a la semana
vamos a ir acá a la semana 13. Acá a la semana donde está la ficha 13. Ficha 9, ficha 12, ficha 13. Acá en la ficha 13, en materiales adicionales para la ficha 13. Ficha 13, materiales adicionales para la ficha 13. En el 1K15, que es este curso, yo les voy a subir lo que acabamos de hacer. El script se los voy a subir acá. ¿Sí? Bien, entonces fíjense cómo esto les quita eso y les pone con unos puntos suspensivos indicándoles que hay más código que ustedes lo ocultaron. ¿Sí? Entonces lo pueden colapsar y expandir para no perderse si es que de repente tienen bastante código que les molesta. ¿Sí? Aprovechen lo que les da el IDE y aprovechen esto. Bueno, estamos hasta acá, ya nos despedimos. Éxitos mañana. Y acuérdense, escriban un punto, un pedazo de código, pruébenlo. Si ustedes hacen todo el código, todo el parcial, y después prueban todo juntos, les garantizo que el primer error de no va a saber por dónde encontrar el problema. Segundo, si tienen alguna duda, de última, hagan un print con el valor de una variable. Che, pues esta variable debería estar en 2, en 3. Hagan el print, después lo borran. ¿Sí? Print. Variable vale tanto. Entonces ustedes van viendo cómo cambia el estado y listo, de última. Y después, antes de entregarlo, lo borran. ¿Sí? Y esto es una advertencia que se las van a hacer mañana. Yo por las dudas las repito hoy nuevamente. Acuérdense que el tiempo que se les da es un tiempo exacto. Si se les dice 1:45, a la hora 45 cierra la actividad en el aula virtual. Guárdense de 5 a 10 minutos para subir el parcial. Porque, ¿qué pasa? Lo dejan al último minuto, codifican hasta el final, después no encuentran dónde había que descargar, dónde se había guardado el archivo, si lo quieren comprimir, no se encuentra eso, ¿sí? Es lo mismo. Si tuvieras que hacer más de un archivo, lo comprimís, pero si no, no. Es lo mismo que cualquier trabajo práctico, lo mismo que la vez pasada. Guárdense entre 5 y 10 minutos para hacer eso, porque se corta la actividad y se corta. ¿Sí? Es mejor que le falte 2 líneas que no lograron hacer a que no suban nada. ¿Sí? Bueno, les subo entonces en el material adicional de la ficha 13 del 1K15 este script, ahora mismo, y éxitos mañana. Nos estamos viendo durante el parcial. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Buen fin de- Buen fin de igualmente. Bueno, después del parcial, buen fin. Chao, chao. Nos vemos, profe, buen fin de. Nos vemos igualmente. Nos vemos. Chao, chao.